Panal de ideas de día miércoles 12 de agosto. Recuerden que estamos a través de nuestra transmisión de YouTube y que vamos subiendo nuestros panales todos los días a YouTube con una fotito ahí donde me cortan a mí, pero dejan a los panelistas de protagonistas. De protagonistas estamos con la Paola Calorio, presidenta de Acción Empresa, directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Coca-Cola. ¿Cómo estás, Pao? Pero muy bien, con Qué mucho bueno. ánimo. Sí, harto ánimo para ser día miércoles. La Carolina Alschwager, que es socia fundadora y directora ejecutiva de Alma Brands. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, feliz de estar acá de nuevo. Estamos esperando a la Ale, pero ojalá que llegue porque había un montón de problemas en el tránsito. Oye, está cortado ahí Andrés Bello, lo cual está generando muchos problemas. Hay como una pista por lado casi. Sí. Oye, yo estaba haciendo una editorial hoy día y esto como solo para consideraciones como amplias, ya no las voy a meter en problemas, pero respecto a que Cochilco decía que el precio del cobre iba a estar sobre los $5 la libra todo el resto de este año, el próximo también. Bueno, lo que pasó con Codelco, etcétera, etcétera, pero finalmente tiene que ver como con una oportunidad de futuro. Yo lo miraba como cómo estructuramos la minería más allá de la explotación, etcétera, como una fuente estratégica de productividad, economía, etcétera, porque uno ve, y por ejemplo un auto eléctrico gasta como 3 para 4 veces más cobre que un auto tradicional en su fabricación. Entonces tú decís, estamos ahí como en la papa misma, ¿no? Yo creo que tú estás en el clavo. Yo no soy experta en esta materia, pero sí es como en estos momentos de crisis o de apretujes, ¿no? Sí, claro. Cómo buscamos oportunidad, y creo que ayer escuchaba, bueno, tiene algo que ver con lo que voy a hablar en mi columna, pero ayer escuchaba a la ministra de Ciencias en un desayuno y hablaba de cómo estamos preparando hoy día a los chilenos en las tremendas riquezas que tenemos y que no somos capaces de agregarle valor, claro. Porque ahí está, digamos, el potencial y no de alguna manera seguir en la misma lógica de nuestra economía, que frente al escenario mundial perdemos competitividad. ¿Cómo le agregamos valor, esa innovación, esa mirada que estás planteando tú, nena? Sí, y yo creo que la agregada de valor ya no es como que siempre te ponían el ejemplo como ya tiene cobre, no lo mande para afuera para que después le manden el jarrito de cobre hecho desde, no sé, pues China. Yo creo que tiene que ver con otras conversaciones el agregar valor, ¿o no? O sea, yo creo que tiene que ver con... siempre se ha entendido el agregar valor, sobre todo cuando uno habla del tema de las materias primas, claro. Respecto de cómo tú haces cosas más allá de entregar simplemente la materia prima. Igual yo creo que en este caso tiene que ver más con el contexto de desarrollo económico del mundo, en donde uno dice, hay un contexto, ¿no es cierto? Hay una transformación en los productos, en las materialidades que se requieren para los productos, que hacen además que este producto tenga aún más valor todavía. Exacto. Y esa es una gran oportunidad, pero también evaluar de qué manera uno puede participar un poco más allá en la cadena de valor. Siempre ha sido uno de los temas respecto de cómo agregar valor. Sí. Una cosa es cómo yo le doy valor a un producto que hoy día tiene más oportunidades de expansión y desarrollo, por lo tanto va a tener una larga vida o va a tener un mayor valor, va a ser más económicamente va a tener un mayor valor, y cómo aprovechamos, ¿no es cierto?, esa cadena de valor para participar en otras etapas. Se da una sinergia bien interesante, por ejemplo, en el norte, a mí que me toca ir harto a Antofagasta y todo, muchas veces se dice, no sé, se habla solo como de la riqueza y todo, pero finalmente uno ve cómo ha ido impactando también, por ejemplo, en las lógicas de los proveedores, las lógicas del relacionamiento, y ahí lo voy a conectar con tu columna, Carola. Ha llegado Alejandra Wood, directora del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. ¿Sabe todo de este tema que sí, estaba sabe planteando? todo este tema. Disculpe, llegaste justo. Me toqué un taquito. Sí, aquí había mucho taco. Oye, porque en el fondo uno ve, insisto, en la agregación de valor, no solamente esto de traer o poder hacer el producto, producir el producto. Estamos hablando del precio del cobre, estamos hablando de la oportunidad que significa la electromovilidad, tú lo sabes muy bien, todo lo que ocurrió, no sé, con los anuncios del gobierno, etcétera, pero estamos haciendo una reflexión respecto a cómo le agregamos un valor que no solamente esté vinculado como a cómo entrego no solo la materia prima, sino el producto, sino todo lo que pasa en términos de sinergia. Yo decía, en Antofagasta pasan muchas cosas que de repente nosotros no las vemos acá en la región metropolitana. No, bueno, efectivamente hay todo un ecosistema de proveedores de industria, de infraestructura, de servicios gigante. Sí, claro. Que es la que junto con la minería tiende a mover este país. Y hay una...
digamos, tendencia muy grande de las empresas a tratar de proveerse de sus servicios localmente. Tal cual. Y hay muchas iniciativas de trabajo en conjunto para poder desarrollar los servicios que no necesariamente existen en la región de manera local, pero sin duda esta es una oportunidad gigante. Chile está en el corazón de la transición energética y estamos súper desafiados por temas de productividad y de competitividad. Sí. Tenemos una cartera gigante de proyectos de más de 100.000 millones de dólares, pero va a ser súper crítico poder, digamos, destrabar la permisología para poder llevar esas inversiones a cabo, sobre todo con este precio tan interesante. Y se requiere, yo creo, homogeneidad en el territorio y claridad, más que, digamos, ir en contra del medio ambiente, o se requiere claridad y que uno sepa qué esperar al final del camino en todas las regiones. No puede ser en un lugar sí, en otro lugar no, entre otras cosas. Sí, interesante eso como mirada estratégica también, porque yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y lo otro que a mí me pasa es que yo encuentro que sabemos poco de minería. Bueno. Como que no nos enseñan en el colegio, no es como algo de lo que nos sintamos como orgullosos y que hablemos como del valor de la minería como críptico. Es como para que está súper concentrado en un espacio. Lo que pasa es que ciudadanía, sí, ¿no? porque es una actividad que sucede lejos. Antiguamente se hablaba de una actividad de enclave, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una oportunidad tremenda para el sector minero para hablar de minería. Y además ocurre como lejos de la cotidianidad de las personas también, incluso la productividad ocurre en otros lugares, ¿no? Exactamente. Pero también hay iniciativas súper interesantes, un poco en las oportunidades, cuando uno mira, por ejemplo, proyectos como este proyecto, esta alianza, este proyecto conjunto entre Codelco y Anglo American, Andina Los Bronce, como una manera de pensar distinta, ¿no es cierto?, la productividad que puede tener un territorio particular, que si no se pensara en conjunto, si no se lograra estructurar en conjunto, no se podría aprovechar la oportunidad como de extraer que también a mí me da un poco de lata cuando escucho parlamentarios que dicen como el litio, y como que no les gusta que haya una alianza público-privada, pero finalmente uno lo ve en números actuales y ya es virtuoso. Sí, pues es virtuoso para todos los chilenos. Porque eso se traduce en que vamos a tener más plata para otras cosas que probablemente son del día a día de todas las chilenas y los chilenos. De Los Bronce Andina es, sin invertir un peso, generar una rentabilidad tremenda, y eso también es mayores ingresos para el Estado de Chile. Entonces, la verdad es que yo siempre digo que si hay una liga mundial en donde está Chile, es en la minería del cobre, y eso es para sentirse orgulloso. Y para seguir incentivándolo, sobre todo en el contexto mundial. Hay que preocuparse de la competitividad. Sí. Carola, tu tema es la importancia de invertir socialmente. Podríamos ligarlo perfectamente bien a cuando uno dice, bueno, agregar valor. Totalmente. Mira, a mí este es un tema que me parece muy importante, y que tiene que ver con esto, con la importancia de invertir en la infraestructura más relevante que tenemos, y que son las relaciones y las conexiones humanas. Y eso tanto a nivel de desarrollo social país, como a nivel de desarrollo empresarial y el vínculo incluso público-privado. Cuando uno mira los números o los datos en Chile y en el mundo, uno de los datos más llamativos en tiempos, ¿no es cierto?, además en donde podríamos tener conectividad total entre las personas, es la sensación y la vivencia de soledad de las personas. En los datos del mundo, 1 de cada 6 personas sienten soledad. En el caso de Chile, el indicador es un poco distinto, pero 1 de cada 2 personas se ha sentido sola la última semana, ¿no? Y esto es aún más fuerte en los jóvenes, un 62% se ha sentido solo, un 60% de las personas que viven solos, podríamos pensar que ahí están también los adultos mayores. Hay un bajísimo nivel de confianza interpersonal, eso es un poco histórico en Chile, pero el 21% siente que puede confiar en otras personas. ¿Solo el 21%? Solo el 21% cree que puede confiar en los demás, eso es el Latino Barómetro. Y en general la percepción, la vivencia cotidiana de las interacciones, el principal concepto que la gente dice es desconfianza. 42% siente desconfianza. Y los otros elementos que se sienten en la interacción es la impaciencia, la indiferencia, ¿no es cierto?
Y es interesante que en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, en la encuesta de bienestar social, se empezaron a incluir los factores de relaciones sociales, de confianza y de participación, y no solamente los factores de recursos económicos, ¿no es cierto?, para el bienestar. Entonces, claro, es una primera buena señal, pero un tremendo desafío. Déjenme cruzar porque voy a poner los datos, después voy a poner un par de iniciativas interesantes que quería compartir. Y cuando vemos el mundo empresarial, el mundo de las empresas, el mundo donde trabajamos y participamos habitualmente, también es interesante lo que ha ido pasando, porque en la medida que, y lo hemos conversado en otros encuentros, pero en la medida que la inteligencia artificial se hace más relevante, más cotidiana, la información, el contenido, los datos, ¿no es cierto?, el análisis se hace más disponible, hay algo que se vuelve súper escaso y que no se puede construir con la rapidez, con la agilidad con que se construye el acceso a los datos, y que son las relaciones de confianza y las relaciones significativas. La única manera de construir confianza y relaciones significativas es con interacciones sostenidas en el tiempo, con encuentros reales, permanentes, etcétera. Y si no invertimos en eso, tanto en el mundo de la empresa como en nuestra sociedad, estamos perdiendo oportunidades de innovación, oportunidades de colaboración e incluso oportunidades que me parecen más relevantes aún de movilidad social. El predictor más importante de movilidad social tiene que ver con la capacidad de construir relaciones significativas entre personas que viven o que vienen de distintas trayectorias. Y acá también es interesante algunos casos, por ejemplo, empresas que uno podría pensar que son hipertecnológicas y que podrían apostar 100% a desarrollar toda la distancia, como un Anthropic, como un Notion, están invirtiendo mucho en comunidades. Cómo construir comunidades, cómo construir vínculos y relaciones comunitarias, tanto al interior de las organizaciones, entre las organizaciones y las comunidades, y entre las empresas y los consumidores, ¿no? Que en este mundo, ¿no es cierto?, full tecnológico, una de las cosas que marca una diferencia es la conectividad. Y aquí voy con dos cosas nomás, y con eso dejo abierta la conversación. Mi socio en Alma Brands, que se llama Aaron Hurst, que él cree profundamente en el valor de las relaciones significativas. Nosotros lo llamamos el Purpose Economist, ¿no es cierto? Pero está desarrollando una iniciativa muy interesante en Estados Unidos, por ejemplo, que se llama The US Chamber of Connection, es decir, la Cámara de las Conexiones, así como existe la Cámara de Comercio, ¿no? Y se le puso cámara porque un poco hacer la analogía a la importancia que tiene que ver como el capital social, que tiene un valor económico, ¿no es cierto? Y el insight es súper evidente. Dice, la conexión no es solo consecuencia de vivir juntos. Podemos diseñar las condiciones para que esto ocurra. Y pone algunas cosas muy, muy básicas. Es, por ejemplo, empezar a trabajar el poder tener contactos con los vecinos. ¿Tengo un contacto con un vecino frente a una emergencia, por ejemplo? ¿Soy parte de alguna comunidad donde yo me sienta identificada? Una comunidad, no sé, para hacer alguna actividad que a mí me interese, una comunidad donde pueda ofrecer mi servicio, un voluntariado. ¿Tengo relaciones uno a uno con otras personas una vez a la semana al menos? ¿Voy a algún lugar donde hay personas que pudieran interactuar y compartir? Son cosas bien como prácticas. Y a nivel de las empresas, yo creo que el desafío tiene que ver efectivamente con realmente creer que construir relaciones es un capital fundamental para el desarrollo. Y hay tres cosas que se recomiendan. Uno, entender la confianza como infraestructura. Siempre la entendemos como un activo medio intangible. Claro. No, entender la confianza como infraestructura. Tener redes de acceso, pero no para construir exclusividad, no solo para algunos. No para redes de acceso que sean para poder incluir, verdaderamente incluir. Y tercero, construir, ¿no es cierto?, comunidades como un activo estratégico. Como un activo estratégico, poder medir los niveles de participación, los niveles de colaboración, los niveles de conocimiento entre las personas. Las relaciones significativas no solamente son fuente de satisfacción y realización personal, sino que son fuente fundamental para construir oportunidades, ideas, progreso, desarrollo, etcétera. ¿Alguna opinión, chiquillas? No, o sea, lo encuentro que es un temazo el que trajiste, Carola, porque creo que también tiene que ver con lo que yo voy a plantear, pero si no generamos un entorno de confianza, es muy difícil poder prosperar. Y creo que ahí, la otra vez también escuchaba una encuesta, soy muy mala para recordar, pero hablaba que
nadie conoce a sus vecinos, no hay confianza ni siquiera entre los pares como muy, muy cercanos, y eso evidentemente trae un círculo súper desvirtuoso, pero tenemos que mirar la gestión de la confianza como un valor de capital en sí mismo, y no como un valor, ¿no es cierto?, etéreo. Esto tiene número y tiene un resultado en competitividad, tiene un resultado concreto. Sí. ¿Ale? Sí, yo la verdad es que cuando escuchaba a la Caro pensaba en la palabra bien común, que es un poco como es como digamos similar a la confianza, ¿no? Y creo que efectivamente en los últimos años, estallido social, pandemia, etcétera, y de antes ya fuimos perdiendo el bien común. El tema como casi cuando uno era chica tenía clase de educación cívica, como sentirse parte de un colectivo y no como un testigo. Tal cual. Entonces creo que este tema efectivamente es fundamental para poder construir una nación. Y no sacamos mucho de hablar como de los proyectos de ley, del tema de la seguridad, de si efectivamente no tenemos en el fondo esta red y este sentimiento de ser parte de un todo, y también las responsabilidades que eso conlleva. Entonces me parece que es un gran tema y lo encuentro muy inteligente hablar de esto como parte de la infraestructura, ¿no? De hecho, conectando solamente con el tema que hablábamos antes, pero el caso de este proyecto conjunto es una muestra de que cuando se construyen relaciones sostenidas, permanentes, conversaciones entre actores que podrían ser considerados como competencia o que no necesariamente logran colaborar después, y es un trabajo sostenido, porque construir confianza requiere tiempo, ¿no? En el caso de esta alianza, ambas empresas, ambos directorios instruyeron para llegar a un acuerdo, a como dé lugar, y eso le permitió a los equipos negociadores pensar fuera de la caja. Y es complejo, esto va a ser un matrimonio complejo, pero están las reglas, o sea, eso también se acordó, no sé si me explico. Sí, claro, por supuesto, y viene de arriba. O sea, toda la organización está convencida de lo que deben hacer, digamos. Un KPI súper claro. Ponerse de acuerdo. Está convencida, pero no es suficiente con la instrucción. Claro. Es necesaria la visión para que se sostengan las conversaciones necesarias para sortear las dificultades que aparecieron, las diferencias, para realmente construir un proyecto. Igual que un matrimonio. No, es que yo siempre hablo del matrimonio. Matrimonio complejo, pero así es. Oye, estamos con la Paola Calorio, con Carolina Alschwager, con Alejandra Wood. Estamos de vuelta en Concierto Valor y les voy a decir una cosa muy importante. Participa en Highvolution y conoce las innovaciones donde se discute el futuro de la industria del hidrógeno y de las energías limpias. Busca toda la información en Highvolution. Y si buscas médicos de excelencia, trayectoria, calidad y cercanía, anda a Clínica Santa María, que ahora también está en Los Dominicos, en Avenida Apoquindo con Tomás Moro, y visítalos también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti. Y ojo con esto, porque si tu sueño es ser madre, es posible con SG Fertility. Conoce sus tratamientos de medicina reproductiva en sgfertility.cl, es el centro de fertilidad líder de Estados Unidos en Chile, y ahora también tiene un nuevo centro de atención en la Clínica Las Condes. En SG Fertility es posible. Paola Calorio nos trae el tema de la ideología del pesimismo, pero no desde te apuesto que no es de un formato pesimista. Así es, aquí voy, porque el título es seductor para un lado, pero yo los voy a llevar para otro. Okay. Ayer estuve en un desayuno a propósito del lanzamiento de Emprende tu Mente, ¿no es cierto? Este encuentro para conectar emprendedores que se realiza en noviembre, y estuvo invitada la ministra de Ciencia y habló y dijo: estamos viviendo y potenciando una ideología del pesimismo. Y esa frase me conectó con algo que vengo escuchando. ¿Qué estamos escuchando? Prendo la radio, ¿no es cierto? No aquí en realidad, porque la verdad que aquí se cuentan buenas noticias y buenos temas, pero abrimos el diario, en redes sociales, y pareciera que todo está mal, que Chile no avanza, que no hay oportunidades, que los jóvenes no tienen futuro, que las empresas no contratan, que mañana será inevitablemente peor que hoy día. Y no se trata de negar la realidad, los problemas existen y algunos son muy serios. El desempleo llegó al 9,4, ¿no es cierto?, en el trimestre de abril-junio de este año, y en mujeres alcanza el 10,4. Son cifras que preocupan y que nos obligan a actuar. Pero una cosa es reconocer
una realidad difícil y otra cosa es continuar con un relato en el que esa realidad parece imposible de cambiar. Y ahí aparece esta ideología del pesimismo. Ese que no hay oportunidades, para qué intentarlo, que en Chile nada funciona, que repetimos tantas veces y que se transforma casi en una profecía. Y aquí el lenguaje importa, porque las palabras con las que describimos nuestra sociedad también construyen el horizonte de lo que creemos que es posible. Necesitamos hablar de los problemas, necesitamos también contar buenas historias, mostrar dónde están ocurriendo cosas. Los problemas abren puertas, que es un poco lo que hablábamos hoy día al comienzo, ¿no? Las empresas que se comprometen, las personas que encuentran soluciones, porque eso existe. Y aquí pienso en un ejemplo súper concreto, que es un programa que se llama Más Mujeres, Más Futuro. Es una iniciativa de Sofofi y Fundación Portas, que este año va a acompañar a 1.200 jóvenes de liceos técnicos profesionales, vinculándolas con empresas profesionales, mentorías y oportunidades de práctica. Buenísimo. ¿Y qué hay detrás de eso? Algo tremendamente poderoso, ampliar el horizonte de lo posible. Porque muchas veces una joven imagina que su futuro solamente desde aquello que conoce, lógico, de lo que vio en su familia, en su entorno o en las cifras que le da el mercado laboral. Y aquí aparece una mentora, una profesional que le cuenta una historia, una empresa que le abre una puerta y alguien que le muestra que esto también puede ser para ti, le abre ese horizonte. Y ahí la pregunta cambia, ya no es solamente qué trabajo me ofrece el mercado, es también qué sueño yo, qué quiero construir, qué quiero llegar a ser. Y creo que ahí tenemos una tarea todos, el Estado, las empresas, los colegios, la familia, los medios de comunicación, y quienes tenemos, como en esta mañana, un micrófono por delante. Romper este círculo del pesimismo. Y no para reemplazarlo con ingenuidad. Ojo, que el optimismo no significa decir que está todo bien. Para mi punto de vista, el optimismo es mirar una dificultad y decir, esto puede cambiar y nosotros podemos hacer algo para cambiarlo. Chile necesita empleo, crecimiento y oportunidades. Pero también necesita algo que quizá es menos medible y tremendamente importante, recuperar la expectativa del futuro. Volver a decirle a nuestros jóvenes que vale la pena estudiar, que vale la pena aprender de un oficio, emprender, crear, equivocarse, volver a intentarlo, atrevernos a imaginar una vida un poquito más allá de las limitaciones que hoy día nos demuestran. Y eso, para mí, es porque una sociedad no se construye solamente con indicadores, se construye con expectativas. Y creo que ese es como el punto que yo traigo acá, en el marco de este programa que me ha tocado además con mucho orgullo ser mentora hace ya 2 años, voy para el 3º, pero entreguemos expectativas más que o problemas o pesimismo. Y que la expectativa sea un KPI también, porque sea un indicador. Porque como que siempre pero todos tenemos expectativas, ¿no? Absolutamente. Y es como el pesimismo es la otra cara de la confianza, po. Entonces es un poco el mismo tema y es muy de verdad complejo, siento yo, todo lo que está pasando, porque yo sobre todo lo veo en los jóvenes. Tengo hijos de 27, 28, casarse, tener hijos. Qué difícil comprar una casa, qué difícil. Y eso que nuestros hijos son privilegiados, claro, digamos. Estoy pensando mucho más en otras jóvenes de otras clases sociales que no tienen las redes, muy complejo. A mí se me venían a la cabeza varias cosas mientras hablaba. Lo primero, y me gusta que lo plantees desde lo positivo, y creo que ahí el mundo emprendedor, los emprendedores son emprendedores y empresarios también, los empresarios son emprendedores. Chile es país de emprendedores, es un referente en términos de emprendimiento, independiente que ¿no es cierto?, no sean todos grandes emprendimientos, pero hay un espíritu de emprender, ¿no? Y eso se destaca, y eso tiene que ver con efectivamente con tener personas que creen en la capacidad de soñar, en la esperanza de construir algo propio, algo nuevo, algo distinto, algo que construya valor. Me gusta mucho el concepto de esperanza, y la esperanza es un poquito distinta al optimismo y tiene que ver con que
yo no sé cuál es el resultado necesariamente que voy a alcanzar, pero es tener la convicción de que vale la pena intentar algo cuando uno dice hay un proyecto y hay un sueño futuro. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de mantener viva la esperanza, es fundamental para poder lograr emprender. Y un tercer punto súper psicológico, pero que lo he conocido muy profundamente con los temas de propósito y me encanta, es que el sentido de la vida de la mayor parte de las personas está anclado a los dolores y a las historias de trauma que hemos vivido, pequeñas o grandes. Y es muy impresionante cuando uno se pregunta cuáles fueron las historias que nos marcaron en nuestra vida y cómo esas historias de alguna manera marcaron nuestro sentido, nuestro propio propósito, aquel lugar donde queremos hacer que el mundo sea un poco mejor. Entonces, incluso en los momentos más difíciles, frente a las historias más complicadas, podemos sacar la cabeza y mirar cómo podemos convertir eso en una oportunidad. Entonces, yo pienso, yo soy emprendedora, soy empresaria. Entonces, si yo me quedo con todo el contenido de lo mal que estamos, de la expectativa, no podría construir nada. No, nada. Creo que es fundamental siempre en un escenario de pesimismo mirar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Qué oportunidad hay dentro de la dificultad? Hollywood, voy a poner orden porque le falta su columna. No, todavía. bueno, yo las voy a llevar a otro tema, pero que se liga muy bien. También tiene que ver con el largo plazo y la confianza. Sí. Y tiene que ver con las empresas públicas. Que no son solo actores económicos, administran un patrimonio que es de todos los chilenos y prestan servicios estratégicos y muchas veces también desarrollan proyectos que condicionan el desarrollo futuro del país. Estoy pensando en Codelco, obviamente, pero bueno, Correos de Chile, que llega a todos los rincones, OF, o Metro, Banco Estado, y todas las otras empresas que son más chiquititas de las cuales no hablamos, pero estoy pensando en los puertos, etcétera. Y cuando una empresa pública funciona bien, de alguna manera fortalece la confianza en las instituciones. Y cuando falla, obviamente, el costo no es únicamente financiero. Y bueno, desde el Centro de Gobierno Corporativo lanzamos una mesa de directores de empresas públicas, como una suerte de comunidad de práctica y de intercambio de experiencias entre quienes participan en la dirección de estas organizaciones. Y tuvimos nuestra primera reunión y la verdad es que yo diría que el principal dolor es cómo dirigir una empresa cuando normalmente estos gobiernos corporativos están atados al ciclo político y las empresas tienen inversiones que van más allá de ese ciclo político. Normalmente cuando uno llega a una mesa se demora un par de años en entender dónde está y en empezar a realmente poder aportar. Otro tema que salió fue la profesionalización de los directorios de empresas públicas y también, digamos, el difícil equilibrio entre el propósito público y la competitividad. Entonces, la verdad es que creo que hay una suerte de materia prima súper interesante de poder seguir trabajando y también de poder proponer mejorar estos gobiernos corporativos de estas empresas que son tan criticadas, ¿no? Que en el fondo mucha gente dice no debieran existir, debieran pertenecer al sector privado, pero es que probablemente Correos de Chile dice no debería existir, pero Correos de Chile llega a todos. Sí, claro, debiera existir. Además tienen estrategias que trascienden los gobiernos, trascienden hasta los pulsos económicos muchas veces, ¿no? Exactamente, o sea, desempeñan un servicio que no podría estar sino en el sector público y como digo, siempre son tan vilipendiadas y por eso me parecía importante como que hablemos de esto, de cómo podemos mejorarla. Es que me encanta el tema que traes porque creo que tenemos que empezar a atrevernos a contar cuando hay buenas historias, incluso en aquellos espacios donde es mucho más sexy contar lo mal que funciona. Sí, ¿Me explico? Exactamente. Y detrás de cada una de las empresas tenemos unos lujos. Y a mí me encantaría como chilena incluso conocer un poco más de muchas de ellas en la gestión, en lo que hacen a nivel de comunidades, de impacto. A eso voy. Yo creo que tenemos una tremenda, más que responsabilidad, lo voy a poner en positivo, una oportunidad de contar las buenas cosas que están o que ocurren en Chile. Cuando las instituciones funcionan. Exacto. Y de las cosas que hacen. Tenemos que perder es un pudor
malentendido. Sí. Y comparto que además hay muy buenos referentes. Sí, por supuesto. Porque si bien como a nivel general puede haber una crítica, ¿no es cierto? Hay una crítica al Estado, al tamaño del Estado. Exacto, a las instituciones de gobierno en términos de confianza, pero hay empresas públicas con una altísima valoración en términos de confianza. Metro, como decías, Banco por Estado. ejemplo, Banco Estado. La cuenta RUT en términos de valor de marca, construir, ¿no es cierto? Y lograr democratizar el acceso, la cuenta vecina, etcétera. La caja vecina. Claro. ¿no? Entonces hay, incluso han sido referentes de transformaciones importantes. Es un valor Metro, social por ejemplo, muy importante. Metro hizo una tremenda transformación cuando se empezó como a cuestionar la manera de resolver los problemas de servicio y transformó completamente la manera de comunicarse con los ciudadanos para anticiparse para comunicar con transparencia. Entonces no solamente hay que contar las cosas buenas, sino incluso son referentes de prácticas. Totalmente. Oye, ¿alguna recomendación para nuestros auditores? Cortito, algo que estén viendo, leyendo, mirando. Ay, yo voy a recomendar, no puedo evitar mi sesgo, la Fundación Beethoven cumple 50 años. Ajá. Y vamos a celebrar con un concierto de una violinista que se llama María Dueñas, española, muy joven, muy virtuosa, y la Orquesta de Cámara de Salzburgo, el 4 de octubre en la Sala Sinfónica. Las entradas ya están a la venta. Y esa sala está increíble. Preciosa. Increíble. Así es que, por favor, vayan y compren su entrada. ¿Dónde? La Sala Sinfónica. Ah, Sala Sinfónica. Sí. Ya, perfecto. Yo les recomendaría, fui el viernes a ver una obra de teatro que se llama Las Cosas Extraordinarias. ¿Ya? En el Teatro San Ginés. Ok. Súper interesante. Es la historia de una mujer que a propósito de la depresión de su madre, desde los 7 años empieza a escribir las miles de cosas extraordinarias por las cuales vale la pena vivir la vida. Y una obra de una persona que actúa y que interactúa de manera muy amorosa con el público. Yo recomiendo realmente Las verla. Cosas Extraordinarias. Las Cosas Extraordinarias. Pero mucho más Pedestre, terrenal, ¿ya? pedestre. Fui a ver el día D, el ¿Ya? desembarco en Normandía, muy buena película, muy bien actuado, qué pero bien. el punto de vista de la película es muy buena porque es el rol que tuvo un gran meteorólogo y que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, en las decisiones, digamos, de cuándo había que, ¿no es cierto?, desembarcar. La Entonces, ciencia. interesante porque es un punto de vista que yo por lo menos no había visto en la historia de la Segunda Guerra y en este gran momento del día de hoy. Oye, puras buenas recomendaciones. Paola Calorio, Carolina Alschweiger, Alejandra Wood, me las anoté todas. Voy a tener pega para los próximos días. Muchas gracias por venir, que les vaya muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Buen Chao, día. chao.